Buenos días, viernes 5 de junio de este año 2020, que ha sido bastante más extenso, bastante más largo de todo lo que teníamos contemplado. Un año sin duda que va a quedar en la historia. Nos acompaña Paulina Núñez, diputada de la República. Buenos días, Paulina, ¿cómo estás? Hola, Víctor, muy bien, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Gracias a usted. Y también nos acompaña el ministro Lucas Palacios, ministro de Economía, poeta también, nacido en Lima. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, pues aquí estamos, al pie del cañón, lejos de ustedes, pero también muy cerca. Lo bueno es que la tecnología nos permite este tipo de contactos. Usted está en Santiago, naturalmente. Paulina, ¿está en Valparaíso, Santiago? No, yo estoy en Santiago y tomo un vuelo hoy día a las 4, así que voy a ir por Rentería, pero me voy a Antofagasta hoy día. Muy bien. Bueno, aprovechamos de saludar a todos quienes nos están observando por los sitios soycalama.cl y soyantofagasta.cl. Y partimos. Ministro, ¿le parece que demos una vuelta preliminar rápida respecto al estado económico en el que está el país y los efectos que ha tenido particularmente la pandemia? Antes, naturalmente, también el estallido social, pero hoy día la situación en el país está un poco difícil, cuesta arriba. ¿Hay daño estructural en la economía chilena, ministro, o esto es una cosa puntual? Pero estamos en una situación muy compleja en el país porque la economía necesita el intercambio social. Y una economía sana es cuando las relaciones entre las personas también están sanas, porque de esa forma se favorece el intercambio de bienes y servicios. Y producto del coronavirus, esa relación se ha visto entorpecida y eso evidentemente que afecta a la economía, porque disminuye la relación entre unas personas con otras, disminuye el intercambio social y comercial. Y básicamente el shock que estamos viviendo todavía es un shock de demanda, es decir, producto del confinamiento, de que las personas se cuidan, entonces lo que ocurre es que la demanda empieza a caer. Y eso afecta a la economía y todavía no se traduce necesariamente en un impacto estructural de la economía, que es cuando existen otros factores que empiezan ya a influir, por ejemplo, una caída muy sistemática en el empleo o quiebras o liquidaciones de empresas y personas también, que a veces son unidades propias de negocio. Nosotros hemos generado medidas para poder mitigar ese efecto. La Ley de Protección al Empleo busca que el efecto en la economía, por un lado, busca que tenga un impacto social menor, mitigando, y también que el impacto en el empleo no sea estructural, de tal forma que cuando se empiece a recuperar espacio de la economía, entonces las personas en forma natural, porque ya tienen un contrato de trabajo, vuelvan a sus lugares de trabajo. De allí la importancia, ministro, de cuidar las empresas, cuidar los trabajos. Así es. Entonces, el énfasis que está puesto estos días. Claro, entonces respecto al impacto estructural va a depender de la capacidad que tengamos de mitigar el impacto en la economía durante lo que dure el coronavirus, cuyo impacto además es diverso en distintas regiones. Hay algunas regiones que ya vienen de vuelta, vienen con un nivel de contagio mucho menor y hemos visto que se empieza a reactivar poco a poco la economía y el intercambio social. En otros todavía estamos en una situación más complicada. Además, las regiones tienen vocaciones productivas que son distintas. Algunas están más orientadas al turismo, otros a los servicios, otros al comercio, otros a las actividades productivas como la minería o la agroindustria. Entonces, tenemos un abanico muy distinto de actividades y, por lo tanto, de estrategias también de reactivación por cada una de ellas. Entonces, ante tu pregunta, ¿tenemos un impacto estructural? Yo creo que algún nivel de deterioro vamos a tener, pero creemos que todavía es bastante acotado, dado que hemos generado herramientas, por un lado, para evitar la quiebra, de liquidación de empresas, eso a través de una serie de estrategias que tenemos, de inyección de liquidez, de mejoramiento de las estructuras legales, ley de quiebra, etcétera, y por otro lado, mitigar el impacto en el empleo, pero hemos visto de todas formas un deterioro y también un incremento del empleo informal, que son empleos más precarios, con menos cobertura social en general. Exacto. Diputada, desde lo político, lo que estamos observando son, como dice el ministro, desempleo en el caso de la región, el caso de la región de Antofagasta, el más alto del país, 9% promedio
nacional. Se acaba de conocer el resultado del IPC, que también fue negativo, el IMASEC, muy malo, el más malo en décadas. Y como dice el ministro, se han estado aplicando una serie de medidas de ayuda a las empresas, de ayuda a las personas, entrega de alimentos, la protección del empleo, entre otras. ¿Es posible, cree usted que es posible incrementar estos beneficios y que es necesario, es urgente hacerlo en el corto plazo, considerando la magnitud de esto? Sí, yo creo que, qué duda cabe a esta altura, Víctor, que durante esta crisis sanitaria se ha producido también una crisis económica y social. Yo creo que hoy día ya nadie discute que también tenemos que preocuparnos de las respuestas sociales y urgentes con las que hay que llegar a millones de familias que no lo están pasando bien. Y por supuesto también hay que preocuparse de la economía, porque al final del día aquí se han visto todos golpeados. Hemos visto desde las grandes empresas, con el desempleo que eso significa, hasta pymes locales que no han podido abrir, y decirlo también, Víctor, desde el 18 de octubre, o sea, desde el estallido social, que muchas de nuestras pymes, sobre todo las concentradas, por ejemplo, en el centro de Antofagasta o en el centro de Calama, se han visto también muy golpeadas con esta paralización de actividades. Por eso es importante que no solamente el Estado se articule con iniciativas, con apoyo, con protección, sino que las alianzas público-privadas creo que toman más fuerza que nunca en esta crisis para poder salir adelante. Por ejemplo, la ley que aprobamos de flexibilización del seguro de cesantía, lo que busca precisamente es no terminar un contrato, no terminar la relación laboral, sino que suspenderla, obviamente entendiendo que hay actividades que no han podido continuar, o también entendiendo que muchas veces los empleadores no han podido sacar sus pymes adelante, y en ese caso, con el objetivo de proteger el empleo, se buscó que un seguro de cesantía, que normalmente, ¿cierto?, no opera en una suspensión, sino que opera frente a un término de contrato, esta vez también pueda cubrir a aquellos trabajadores que están, insisto, con sus actividades suspendidas. Pero sí hay que ser muy clara que este seguro de cesantía, por supuesto, que no considera los bonos, las gratificaciones, y muchos trabajadores están solo con su sueldo base, por lo tanto están casi con la mitad de lo que normalmente recibían, y eso por supuesto que produce también una crisis, insisto, social y económica. Hay que hacer esfuerzos para poder llegar esta vez no solo a quienes normalmente reciben apoyo del Estado, sino que a aquellos que nunca pensaron que incluso iban a necesitar una caja de alimentos, y eso lo hemos visto a propósito, ¿cierto?, de las cajas de alimentos que está entregando el gobierno, pero eso lo hemos visto ahora, que a uno mismo le llegan solicitudes de personas que jamás pensó que iban a llegar, y lamentablemente la situación es crítica. Así que por eso, visto nosotros desde el Congreso, hemos hecho un llamado a poder sacar estos proyectos adelante, aunque en algún minuto la oposición dijo que, por ejemplo, en el caso del ingreso ético familiar significaban pocos recursos, porque no es la única medida. Hay varias medidas que apuntan a distintos sectores o a distintas familias, pero son importantes aprobarlas porque significan recursos directos al bolsillo de quienes hoy día no lo están pasando bien. Ministro, yo me voy a colgar un poco de sus palabras, fueron bastante comentadas. Estamos entrando en la noche más oscura, larga y fría. Ahí le salió en la buena poética. Usted advierte que pronto el desempleo podría llegar al 18%. En el contexto de lo que estamos conversando, ¿qué medidas concretas están pensando para enfrentar un escenario como de este tipo, de esta magnitud? ¿Qué otras medidas nuevas? Adicional a la pandemia sanitaria y socioeconómica que estamos viviendo, estamos con una pandemia emocional, porque estamos todos en una nube de pesimismo y de incertidumbre, algunas familias de dolor. Y es importante revertir ese sentimiento, esa emoción, porque es la manera de poder sacar la cabeza y que el sol vuelva a iluminar nuestra tierra. Y la verdad es que ahí yo quiero destacar el rol, por ejemplo, de diputadas como Paulina Núñez, que hemos generado una mesa de trabajo y de coordinación a nivel regional para poder ir viendo la siguiente etapa. Es decir, cuáles son las formas en que vamos a salir adelante. Y eso se requiere coordinación, trabajo y mucha pachorra. Porque hay que lograr vencer también este pesimismo que nos ha ido aletargando durante meses tras meses. Y, por ejemplo, nosotros tenemos identificados 228 proyectos de gran magnitud, que son aquellos proyectos que tienen más de $100 millones de inversión.
De los 228, hay 46 proyectos que están en la región de Antofagasta. Esos 46 proyectos generan 33.037 empleos en construcción, estamos hablando de Antofagasta, y 13.468 empleos en operación, más 40.404 empleos indirectos. En inversión, estos 46 proyectos son 13.702 millones de dólares, de los cuales casi 8.000 millones de dólares ocurren entre este año y el próximo. Entonces, lo que quiero decir, y de estos 46 proyectos son 25 los que están entre este año y el próximo. Entonces, lo que quiero decir es que pensar en cómo activar rápidamente esos proyectos es pensar en la gente, es pensar en los empleos que se necesitan, es dar una esperanza desde la economía, desde el empuje que tiene nuestro país, desde los recursos naturales que tenemos también. Es una manera de entregar la esperanza a un montón de familias que hoy han visto disminuidos sus ingresos porque han perdido su empleo, muchos de ellos están recibiendo por parte de su empleo. Y que a través de las medidas que tiene el Estado, lo que logramos es mitigar el efecto social, pero no resolverlo del todo. La manera que tenemos de resolverlo del todo es volver a generar empleos formales y volver a generar actividad. Y Ministro, ustedes se reunieron el viernes pasado, ¿verdad?, con diferentes actores de la industria minera, de la construcción, si mal no recuerdo, también de la energía, para revisar esta cartera de proyectos potenciales que pueden desarrollarse rápidamente en la región de Antofagasta. No son proyectos potenciales, son proyectos que están en diferentes procesos, prontos a ser entrados en construcción o en operación. O sea, están en trámite ambiental ya. Iniciaron ya, la burocracia. Algunos están en trámite ambiental, están en distintos procesos de hecho, aquí tengo definido en qué proceso están. Algunos, 9 de ellos, estamos hablando de los 46, están en tramitación ambiental. Hay 15 de ellos que están en tramitaciones sectoriales y hay 22 que están ya iniciando sus procesos de construcción. Pero para empujar este proceso y para lograr entonces mitigar e incorporar nuevos puestos de trabajo, se requiere coordinación, empuje, pachorra. Se necesita optimismo también. Y eso es importante porque exige también un trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado. En este caso el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que es representante de la comunidad, en este caso Paulina Núñez, y también el sector privado, porque Chile va a salir adelante en un esfuerzo conjunto, no un esfuerzo de unos pocos, no. Y eso es importante entenderlo. Por ejemplo, en lo que es inversión, en inversión el sector privado representa el 81% de la inversión del país. Por lo tanto, si es que uno realmente quiere generar puestos de trabajo e inversión, tiene que necesariamente reunirse con el sector privado y ver de qué manera, qué están pensando, cuándo pueden salir adelante de una buena vez esos proyectos para generar inversión. Proyectos que durante estos meses evidentemente han estado en otros procesos, porque dado la situación de confinamiento, no se puede generar rápidamente una construcción, un avance en estos proyectos. Entonces, y por otro lado, el Estado también agilizando sus procesos para poder agilizar esas inversiones. Todo esto es necesario para que vuelva a amanecer en nuestro país con un poquito más de esperanza, porque esta pandemia del pesimismo, la pandemia emocional en que estamos todos golpeados en el pecho, también afecta a la economía. La economía necesita de expectativas positivas, disminuir la incertidumbre, necesita de una visión de crecimiento futuro, y esa es una forma también de poder reactivar las decisiones de inversión. Exacto. Diputada, más o menos, sí. ¿De qué proyectos se trata? Me imagino que son fundamentalmente mineros, ¿no? Así es, a lo mejor me gustaría como contextualizar un poco, ¿cierto?, en qué consistió esta reunión y por qué surge esta reunión. Esta reunión surge porque ya hemos visto cómo el propio presidente de la República le ha pedido, ¿cierto?, a los ministros, también al Congreso, que trabajemos en una agenda reactivadora, entendiendo que durante este tiempo, donde aún las actividades no están en un 100%, podamos, por ejemplo, agilizar la revisión de proyectos que están en manos del Estado, ya sea, como tú decías, en el Servicio de Evaluación Ambiental, o que le falta la aprobación de algún CEREMI, o que requiere incluso a veces aprobación de autoridades regionales y nacionales, pero que están emplazadas en nuestra región
Y frente a eso, yo lo que le pido al ministro es, Lucas Palacio, ¿cierto? Que lo que le pido al ministro es que esta mesa nacional podamos tenerla también en la región. Y para eso ir descentralizando y concentrando decisiones dentro de los, como él decía, 228 proyectos que son importantes, que van a significar inversiones, reactivación económica, empleabilidad en el país, podamos detectar cuáles son esos proyectos importantes para la región de Antofagasta. Y por eso, el viernes pasado nos reunimos con el presidente del Consejo Minero, que reúne a todas las grandes compañías mineras que están emplazadas en nuestra región, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción a nivel nacional y a nivel regional, el presidente también de la SOFOFA, Bernardo Larraín, que estuvo presente y encabezada esta mesa por el ministro y por el intendente, para que pudiéramos revisar y como primer objetivo tener el catastro de estos proyectos. Ahora, ¿cómo se eligen estos proyectos? Porque ayer tuvimos una reunión técnica con las contrapartes que designó tanto el ministro como el intendente para poder cruzar los catastros nacionales y regionales que tenemos y definimos algunos parámetros para poder hacer este listado más acotado. Lo primero es proyectos que, por ejemplo, estén entrabados en algún trámite, que ese trámite no se ha podido resolver por año o que esté con alguna complicación, entonces para poder destrabarlo, agilizarlo y seguir avanzando con ese proyecto. O proyectos que van a significar, por ejemplo, empleos importantes en nuestra zona y en esto, obviamente, Víctor, y aquí me voy a tu pregunta, la minería y la energía, en nuestro caso, son muy relevantes. La mayoría de los proyectos son mineros, son energéticos, hay un par también comercial, por ejemplo, de un futuro centro comercial en Antofagasta, que significaba más de 60.000 empleos, que claro, son pocos, pero para un proyecto, perdón, para el impacto regional, pero para un proyecto es importante, por ejemplo, empujar ese proyecto. Y terminado este catastro, lo que vamos a hacer ahora es reunirnos sobre todo, porque también se detecta quiénes son los ministerios que más permisos tienen pendientes, y en este caso bienes nacionales para nosotros son clave. Así que solamente para nombrar algunos de los proyectos, por ejemplo, nuestra carretera, ¿cierto?, de entre Calama y Antofagasta. El Oasis Calama. Es uno de los proyectos que ayer, cuando fue nombrado, yo estuve presente en la reunión, les dije a todos los profesionales, ese debe estar no solo porque va a generar más trabajo, porque genera inversión, sino que por una rentabilidad social, por una urgencia, el poder agilizarlo. Vale la pena decir que esta semana la empresa anunció un retraso en el inicio de las obras, por ejemplo. Exactamente, y por eso queremos ayudar a la empresa para que no se atrase, para que podamos tener este proyecto, porque lo que busca este plan Antofagasta de reactivación y empleo no es saltarse algún permiso, sino que es agilizar permisos que a veces están el papel es el último de un alto de papeles que haya que firmar, o están en un cajón esperando el turno, porque obviamente hay otros proyectos adelante, y priorizar aquellos proyectos que significan empleo, inversión y que también tienen una rentabilidad social importante para nuestra región. Eso, ministro, me gustaría que precisara bien, porque más de alguno tendrá o manifestará dudas en el futuro respecto de que si esto significa un relajo, por ejemplo, en la exigencia en las exigencias ambientales, en las exigencias laborales, exigencias económicas de cualquier tipo. No se trata de eso, ¿verdad? O sea, se mantienen los mismos estándares de todo tipo. Todo lo contrario, nosotros estamos observando que esta realidad que está ocurriendo en todo el mundo va a pavimentar un nuevo tipo de desarrollo más sustentable, más sostenible, incluso mucho más amigable con el medio ambiente y también con las personas, colocar a la persona al centro. Si hay algo que nos ha enseñado esta crisis es que nos necesitamos unos a otros, no podemos seguir avanzando desbocadamente con un capitalismo que a rato se olvida de las personas, que se preocupa solamente de las utilidades. Tiene que ser necesariamente incorporado, englobado, tiene que ser un único sistema que está al servicio de la persona humana y también que sea sostenible en el tiempo, una economía cada vez más verde. No, pero lo que ocurre no es eso. Yo vengo saliendo ahora de una reunión con economistas de la OECD. Chile es el país en el concepto de la OECD que exige más de 400 permisos en más de 50 instituciones públicas por proyecto de inversión. Por proyecto de inversión. Entonces, y eso no significa que seamos los más rigurosos en exigencias, sino que somos los más lentos porque somos los más burocráticos. Y eso es algo que tenemos que resolver, porque aquí no se trata de agilizar para que las empresas no cumplan, sino que todo lo contrario, de modernizar
para que puedan cumplir, pero dentro de los plazos que corresponden, y que no se eternicen en estos procesos finalmente porque se queda entrabado en algún escritorio dentro de la arquitectura del Estado. Nosotros necesitamos ir destrabando, ir avanzando para ir resolviendo e ir buscando soluciones justamente a las exigencias de tipo ambiental, de tipo laboral, de tipo de todo tipo que hacemos para las distintas inversiones. Perfecto. ¿Cuáles son las metas en lo inmediato? ¿Se van a seguir reuniendo semana a semana, una vez al mes? ¿Cuáles son los plazos que tienen en específico para la región de Antofagasta? Y esta, corríjame, diputada, son 48 proyectos a nivel local. 46. 46 de más de 100 millones de dólares, de los cuales 25 se gatillan entre este año y el próximo. Y ahí hay una distribución de energía, son 15, de infraestructura tenemos 4, hay 4 también de minería y también el resto inmobiliario, de los 25. Y son proyectos muy significativos, hay otros también significativos, lo que ocurre es que son de menos de 100 millones de dólares de inversión, ¿vale? Entonces tenemos un catastro mucho más largo, pero estos son un subconjunto dentro de los que hemos considerado que son prioritarios desde el punto de vista del impacto en la economía y en el trabajo que generan. Ahí, Víctor, para complementar lo que decía el ministro, ayer, de hecho, tuvimos esta reunión que fue la segunda por los organismos técnicos y nos fijamos hasta el próximo lunes para poder cruzar esa información, tener esos catastros con digamos, las características que fijamos que son importantes. Por ejemplo, así como lo importante es la inversión que generan para la región, la empleabilidad para nosotros es clave. Y por supuesto que dentro de esta reunión lo que le hemos pedido a los gremios sobre todo es que si el Estado va a agilizar sus proyectos, va a destrabar algunos trabas que hayan tenido durante su tramitación, lo mínimo que pueden hacer, y por eso fue importante la presencia de los gremios locales, es la consideración de proveedores locales y la contratación de mano de obra local. Eso es clave para nosotros, y por eso juntamos a los dirigentes nacionales de los gremios como a los dirigentes locales. Por ejemplo, estuvo presente la Asociación Industrial de Antofagasta, la Cámara Chilena de Construcción a nivel regional, también los gerentes locales de las grandes compañías mineras, cosa de que tuviéramos un compromiso de que por un lado, en esta alianza público-privada, insisto, se agilizan ciertos sus proyectos, pero por otro lado, son proyectos que queremos que repercuten en la contratación de mano de obra local y de proveedores locales. Decir lo siguiente, estoy revisando acá la lista al menos de los proyectos que ayer revisamos, Víctor y ministro, y como bien él decía, hay muchos proyectos, varios proyectos, más de 20 acá, de parques eólicos. Y eso es importante, por la inversión, por la contratación de empleo local y por supuesto también porque vamos avanzando en la mirada que queremos tener en nuestra región. No solo, ¿cierto?, minera y portuaria, sino que también una región de energías limpias, donde desde todo el mundo nos vean o aprovechen nuestro cielo, el calor, los vientos, para poder instalarse, y para eso requerimos disposición de terreno. Por eso es tan importante la presencia de bienes nacionales, muchos parques eólicos, y también, por supuesto, desarrollo portuario, desarrollo minero, de continuación de proyectos mineros, y también algunos proyectos que a la Cámara Chilena de la Construcción le interesan, producto, bueno, ya sabemos, ¿cierto?, de la escasez de vivienda que hay en la zona, pero además de un tema más inmobiliario. Por ejemplo, yo hacía referencia recién a un proyecto comercial o inmobiliario de una cadena de centros comerciales, del retail, del mall, y por la importancia de la cantidad de empleos que significan, porque en ese caso no tengo ninguna duda que me atrevería a decir el 90% son empleos locales. Esa es la diferencia en este caso. Entendemos que la minería en general todavía, ¿cierto?, funciona por turno, pero en el caso de proyectos inmobiliarios o de construcción, la mayoría, del 90%, son de trabajadores locales. Y con esto un solo dato para poder terminar. El ministro en la reunión pasada da unos números que a mí obviamente no me dejaban de llamar la atención, que él decía, ahí corrija al ministro si es necesario, pero que de todo el presupuesto nacional, y mejor dicho, de todas las inversiones que hay en el país, el público, con los gastos, con las inversiones, con el presupuesto nacional que aprobamos en el Congreso, es un poco menos del 25%. La región de Antofagasta, a todo ese 100%,
donde un 25% es lo del Estado, aporta casi un 10%. Por lo tanto, nuestra región aporta, voy a decirlo de la siguiente forma, un poco menos de la mitad de toda la inversión y el gasto y todos los recursos públicos que hay a través incluso de esta ley de presupuesto. Y por eso nosotros nos sentimos, digamos, con ese derecho y por la importancia que va a impactar a nivel nacional de agilizar estos proyectos, pero también de exigir cierto más empleo y consideración de los proveedores locales. Eso, ministro, ¿cómo lo observa usted? En particular, este llamado a mantener, a hacer contratación de mano de obra local, a privilegiar empleadores o proveedores locales, que es un asunto bien fundamental y bien reclamado en la región de Antofagasta en general, en todo el norte. Sí. A ver, primero, apoyando lo que plantea la diputada Núñez, es que de los 46, de los 46 proyectos que tiene la región, hay 25 que se generan entre este año y el próximo, y eso implica un monto muy significativo dentro de la que es la inversión regional. De hecho, esos 25 proyectos en Antofagasta, tanto en operación como en construcción, que comienzan este año y principios del próximo, lo sigue la región metropolitana, que tiene 24 proyectos, o sea, tiene más la región de Antofagasta que la región metropolitana en inversión. Y de ahí ya nos vamos a Atacama, que tiene 13 proyectos, y de ahí ya bastante menos. Es decir, Antofagasta está tirando el carro en lo que es inversión y generación de riqueza en los próximos meses hacia adelante, y eso es bien significativo, muy importante, porque eso es exactamente lo que necesitamos. La región de Antofagasta colabora mucho con el PIB nacional, representa el 9,1% del PIB nacional, con 17.482 miles de millones de pesos. Y de eso, un 54% es la minería. Y los servicios financieros y todo, la construcción en general, está ligado de alguna forma a la generación minera, a la producción minera. Por lo tanto, es importante conocer la vocación que tiene la región. Es una región netamente productiva, es una región muy necesaria para el país, y por lo tanto hay que darle especial atención, y yo quiero estar muy de acuerdo con lo que plantea la diputada Núñez, en que las regiones tenemos que cortar con el centralismo en Chile. Los procesos, la contratación, las vocaciones que tiene cada región por sí mismas son muy significativas y no se pueden definir desde cuatro paredes en Santiago. Tenemos que darle un poquito de rienda para que se vayan desarrollando también solas y con más rapidez. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estas alianzas que hemos generado con las mismas empresas y las autoridades regionales para que puedan ir liderando estos procesos de inversión y desarrollo. Perfecto. Nos queda poquitito tiempo. ¿Confía, ministro, en que esta va a ser una recuperación rápida una vez que se solucione o se empiece a controlar de mejor manera el problema sanitario en el que está el país? ¿A partir de allí la economía debiese recuperarse rápido? Mire, yo confío, esto va a depender, Víctor, va a depender de la capacidad que tengamos del autocuidado. Hemos visto que en todo el mundo es fundamental, porque desde este ministerio hemos generado las condiciones, las exigencias sanitarias que tienen que aplicarse en cada labor, en cada faena empresarial, en cada faena productiva. Y eso en general se aplica bien, se fiscaliza desde el Ministerio de Salud. Hemos tenido pocos sumarios a nivel nacional, hemos sido muy cuidadosos a ese respecto, pero hemos visto que en algunas regiones el autocuidado todavía no es parte de la cultura de Chile. Y estoy refiriendo en específico a que echo de menos un mayor nivel de autocuidado en la región metropolitana, que es gravitante también para la economía nacional. Pero que yo veo desde mi oficina, me asomo por la ventana y veo que la gente está caminando sin mascarilla, unos pegados a otros, y sin darse cuenta que dejando de cuidarse ellos mismos también están afectando a los demás. Y esta realidad de contagio nos va a acompañar por muchos meses más, probablemente hasta el próximo año, y mientras antes nos demos cuenta todos y nos ayudemos que necesitamos cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás, antes vamos a poder recuperar también la economía. Y si antes recuperamos la economía, el impacto social en las familias más pobres, en las empresas más chiquititas va a ser menor.
Diputada, ¿qué espera más allá en particular de la industria minera, que es tan relevante, en la mitad del producto regional, la actividad más relevante que tiene el país? ¿Qué llamado le haría a la industria en este contexto? Sí, el primer llamado que le haría a la industria es que aquí esta vez tomen conciencia de la importancia de la contratación de trabajadores locales y de proveedores locales. Frente a una crisis que nos ha tenido incluso desconectados, con pocos vuelos, entendiendo que la mayoría de los trabajadores, ¿cierto?, trabajan por turnos mineros, es relevante que la industria se ponga a pensar en cómo avanzar en mayor capacitación a nuestros trabajadores, en mayor consideración a los proveedores locales y, por supuesto, en también mayor consideración a nuestro territorio, entendiendo que, como decía el ministro, Antofagasta está tirando el carro y es la minería la que está tirando el carro. Yo creo que durante esta crisis, a propósito de la protección, de la ayuda, del responderle a todas las autoridades, han estado a la altura. Pero sí me gustaría que después de esta crisis sigan estando a la altura, y para eso no basta, ¿verdad?, con ahora adaptarse con lo local, ya sea con los trabajadores, con los proveedores y en nuestros territorios, sino que a poder cambiar ese switch que veníamos pidiendo hace mucho tiempo, de una mayor consideración de aquí en adelante. Que sepan que frente a una crisis, los únicos que les van a responder rápido son sus propias comunidades. Son sus propios trabajadores y les van a permitir salir adelante. Perfecto. Ministro, se me queda una cosa en el tintero. Ha habido mucha crítica respecto de los préstamos bancarios y la facilidad que están entregando particularmente las instituciones con el comercio, que es una actividad muy afectada, no solamente con la pandemia, antes con el estallido social. Usted dio una frase muy entretenida que dijo: estaban entregando los bancos solamente al filete, pero el guachalomo lo estaban dejando de lado, como se estaban haciendo cargo. ¿Ha ido mejorando, corrigiendo? ¿Qué llamaba hacer al sistema financiero nacional? Sí, mira, Víctor, yo soy de los que esta carreta hay que empujarla. Yo soy de los que están empujando la carreta, sobre todo en beneficio de las personas y de las familias que tienen menos espalda para superar esta crisis. Y efectivamente pienso que existen algunos elementos que hay que mejorar de parte de los bancos, y es una atención a que la economía es un todo que está integrado. Yo no saco nada con observar solamente un sector de la economía y no otro, porque la cadena de pago los interrelaciona. Claro. A eso va mi crítica. Yo pienso que los bancos tienen que entender que si le prestan a una empresa que está en condiciones menos desfavorables, que es lo que ha ido ocurriendo, pero aquella que está en una condición más desfavorecida, pero que es una empresa viable, también necesita una inyección ya. ¿Por qué razón? Porque esto es como una persona que tiene una herida y se está empezando a desangrar, y si la curan rápido puede superar la enfermedad, pero si no la curan rápido se puede desangrar. Entonces necesitamos no solamente que se entreguen estos créditos, sino que se entreguen con la oportunidad que corresponde. Porque de lo contrario es como que llega enfermo con un tajo, se está desangrando, y el doctor le dice: oiga, escucha, aquí tengo ganas de ayudarlo, vaya a sacarse un examen de sangre, tráigame su historial médico, hágase una radiografía, y ahí rápidamente veo cómo podemos ayudarlo. Y mientras tanto, con todo eso la persona se va a desangrar. Entonces, si es que necesitamos oportunidad, es decir, agilización de la entrega de los créditos a quienes están más mal, tenemos que hacerlo ya. Los bancos han ido mejorando su ritmo, ya llevan 120.000 créditos aprobados, eso significa en general 5.500, aproximadamente 5.500 millones de dólares en la economía, y eso es algo que favorece, que ayuda, pero creo que tienen que hacer un esfuerzo un poco mayor todavía, porque los que van quedando en el camino son aquellos que necesitan la inyección ya. Perfecto. Y una última cosa, ¿estás pensando, tiene capacidad de deuda todavía Chile para seguir mejorando la ayuda a empresas, a personas, particularmente en estas semanas complejas que aún quedan? Estamos habilitando otras fórmulas también para poder complementar esta inyección de liquidez de los bancos a través de Corfo, algunas herramientas de Corfo que son garantías de Corfo y préstamos directos de Corfo, y también estamos utilizando esas herramientas para llegar al sector financiero no bancario, porque hay muchas empresas que son más chicas y que muchas no están bancarizadas, y muchas tampoco tienen acceso a crédito en banco.
y esas se financian a través de leasing, de factoring, de cooperativas de ahorro y crédito, algunas fundaciones como Fundación Esperanza o Fundación María Igualdad, que tienen una distribución, una atomización importante. Y lo otro que estamos pidiéndole, Víctor, es un mayor esfuerzo al Banco Estado. El Banco Estado se ha transformado en un banco más, y la verdad es que en este trance que estamos viviendo todos, necesitamos que también sea más ágil en la entrega de crédito a las empresas, a los emprendedores más pequeños, que es lo que más necesitan. Estamos utilizando esa herramienta. Me imagino que por eso fue una de las razones por las cuales llega el exministro Sichel a Banco Estado. Yo estoy contento de la llegada de Sebastián al Banco Estado porque desde ayer ya nos pusimos a trabajar de ver cómo podemos agilizar y sacarle más rendimiento a la gestión del Banco Estado en este momento tan especial que estamos viviendo en Chile. Así que desde mi punto de vista, se va a transformar en un muy buen socio. Perfecto. Ministro Lucas Palacios, diputada Paulina Núñez, muy gentiles por acompañarnos en este día viernes de este año extenso y complejo 2020. Enfatizo mi gratitud por este contacto que tienen con los habitantes de la región de Antofagasta que nos están observando a través de Soy Antofagasta y soycalama.cl. Que tengan un muy buen día y mucho ánimo para estas próximas semanas. Que estén muy bien. Gracias, Víctor. Gracias, ministro. Saludos a todos. Diputada, que esté muy bien. Muchas gracias por su apoyo. Gracias.